Hola, muy buen día. Mi nombre es Ana María Bazán, soy venezolana y les hablo desde la hermosa ciudad de Lima. Escogí la competencia 10, gestión de las conversaciones privadas, porque fue la que más alto impacto tuvo sobre mi estar siendo, pues me di cuenta de que esas vocecitas internas interferían con mi felicidad. Pero si sé gestionarla, puedo diseñar y puedo ir hacia ese estar siendo continuo de estar en felicidad. Titulé mi presentación Dialogando con tu enemigo interno, tus juicios, diseño de emociones para vivir en felicidad. Desde niña me di cuenta de esa voz interna que con sus críticas, con sus observaciones, me hacía la vida difícil. Por eso me permito leer un fragmento de algo que escribí en un taller de escritura creativa que dice: qué difícil se hace la vida cuando tienes un enemigo tras de ti, uno al parecer omnipresente, que con su crítica malévola te hace la vida miserable. No da tregua, se empecina en destruirte por completo. Sin huellas visibles, te estrangula poco a poco. Se siente en tu pecho a fin de detener tu corazón. Te golpea en el estómago. Hoy lo siento cerca, no puedo evitarlo. Qué difícil se hace la vida cuando te persigue tu propio pensamiento. Como vemos en ese escrito, yo hablaba sobre todos esos sentimientos, esas sensaciones que sentía ante esas conversaciones internas. Sin embargo, yo en ese momento lo veía como algo que era difícil de evadir y que no había forma de llegar a un acuerdo para vivir mejor. Sin embargo, ahora me he dado cuenta pues que sí, que nosotros podemos gestionar estas conversaciones internas y podemos diseñar el estado anímico en el que queremos estar. Por ello, el objetivo de mi presentación es proponer estrategias para la felicidad mediante el diseño de los estados emocionales. La ruta que he propuesto está en 4 pasos. Primero, una revisión de términos y conceptos, después la modificación de los estados de ánimo, el diseño de la felicidad y después de revisar cómo es esa felicidad como un continuo estar siendo. Los juicios son valoraciones que nosotros hacemos acerca de las otras personas, de nuestro mundo, de nosotros mismos y también de nuestro futuro. Esos juicios están basados en las creencias que tenemos, ¿verdad? Nuestra historicidad, lo que hemos vivido, lo que culturalmente se nos ha enseñado. En cuanto a las conversaciones internas, es una de las 4 tipos de conversaciones que nombra Rafael Echeverría, que es las conversaciones de los juicios personales. En ella, bueno, entonces participan todas esas creencias, esas valoraciones que han sido inculcadas en nuestra cultura. Cuando estos juicios vienen del ego, van a alejarnos de la posibilidad de la felicidad, porque tratamos de formar como una coraza con estos juicios acerca de lo que vemos de las otras personas, pero también hacemos juicios muy duros contra nosotros mismos. A más grande esta coraza que nosotros hacemos para protegernos, también más nos lastima a nosotros mismos, no nos deja vivir a plenitud. En cuanto a la felicidad, hay muchos conceptos, muchas definiciones, dependiendo de las posturas y del campo desde donde se emita. Donde Aristóteles lo habla de equilibrio, de armonía, con opciones hacia la autorrealización, mientras que Epicuro hablaba sobre la satisfacción de los deseos. Leibniz decía que la felicidad es simplemente la adaptación de nuestra voluntad a la realidad. Los orientales pues también tenían diversas posturas. Lao Tzu hablaba sobre un equilibrio con la naturaleza, mientras Confucio decía que se lograba con el equilibrio entre todos los seres. Mientras que en el campo religioso, según los teístas, la felicidad se obtiene en esa comunión con el Dios o los dioses a los que se crea. Mientras que los budistas hablan que la felicidad es el desapego a las cosas que se desean y la eliminación del sufrimiento, y que esto se consigue con ejercicios mentales. Desde el aspecto biológico, o nosotros somos productores, más bien fabricantes de la felicidad, porque desde 2 aspectos: tiene un aspecto subjetivo de lo que pensamos, de nuestras creencias, y tiene un aspecto corporal, pues de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. En el aspecto psicológico va a depender de cómo nosotros veamos el mundo, cómo hagamos esa valoración. Esto va a ser un disparador para que haya un flujo hormonal y que este flujo hormonal afecte todo lo que es nuestro cerebro, teniendo esa sensación de bienestar, pero también a todo nuestro cuerpo. Otros conceptos que debemos definir y diferenciar son las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo.
ánimo. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de una sensación intensa que ocurre cuando se presenta un hecho particular, que son universales, son de corta duración, pero son de alta intensidad. Los sentimientos, sin embargo, se dice que es la combinación de estas emociones con nuestros pensamientos. Es de más larga duración que las emociones, pero la intensidad es mucho menor. Luego tenemos los estados de ánimo, en los cuales va a ser de mucho más larga duración, de menor intensidad, pero al ser de tan larga duración va a afectar nuestras acciones y es más bien una forma de estar siendo, ya que sabemos que los estados de ánimo hay que saberlos controlar para poder vivir de una manera plena, una manera concordante con lo que nosotros deseamos. Entonces es necesario saber que nosotros sí podemos modificar los estados de ánimo. Para modificar los estados de ánimo, ¿verdad? Ya que según Maturana, ¿verdad? Los estados emocionales son predisposiciones para la acción. Ellos nos van a predisponer para una acción o nos van a predisponer a no hacer nada. Ahora bien, entendiendo que nosotros estamos conformados por una tríada de lo que es emoción, lenguaje y cuerpo, la felicidad aparece cuando está en congruencia a esos tres elementos. Asimismo, nosotros sabemos que una emoción va a afectar nuestro lenguaje, nuestras conversaciones, una emoción va a afectar nuestra corporalidad, pero también sabemos que esta corporalidad puede afectar nuestra emoción, puede afectar nuestro lenguaje y nuestro lenguaje puede actuar también a su vez. Son tres elementos independientes pero interrelacionados de forma tal que uno va a modificar a los otros. Teniendo en cuenta esto, entonces nosotros podemos hacer el diseño de nuestras emociones, de nuestros estados emocionales a partir del lenguaje y eso lo hacemos a través de la reconstrucción lingüística de nuestros estados de ánimo. Por eso al entender esto nosotros podemos actuar en dos dominios, hacia la acción y hacia el diseño. Por ello, para diseñar la felicidad yo he propuesto estas pautas que ya las señalaba Echeverría, ¿verdad? Para el diseño de los estados emocionales. Sin embargo, el diseño que es congruente para ir hacia las posibilidades es diseñarlo hacia la felicidad. En primer lugar, nosotros debemos ser observadores continuos de en qué estado emocional. Ya sabemos que siempre vamos a estar en un estado emocional. Entonces, estar atento en qué estado emocional estamos y si este estado emocional nos lleva a las posibilidades. En segundo lugar, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Claro, no somos responsables de un estado de ánimo en el que nos encontramos en un momento dado, pero nosotros somos responsables de si permanecemos en ese estado de ánimo o no, que sí tenemos el control para cambiar el estado de ánimo si lo vemos necesario. En tercer lugar, revisar las creencias. ¿Qué historias me estoy contando? ¿Desde dónde nacen estas historias? No creernos todas esas historias. ¿Qué juicios me estoy contando? ¿Cómo estoy valorando? ¿De dónde nacen estos juicios? ¿Están fundados? Ver cuál es la estructura lingüística, cuáles son las afirmaciones que hacen que yo esté en ese estado de ánimo. ¿Esas afirmaciones son válidas? Si no son válidas, ¿por cuál puedo modificarlas? Buscar cuáles son las acciones que yo debo emprender para modificar mi estado de ánimo. Muchas veces se nos presentan estados de ánimo y en ese momento es difícil hacer los diseños de cuáles son las acciones que tenemos que hacer. Entonces tener repertorios ya elaborados de lo que yo voy a hacer cuando esté en determinado estado de ánimo. Al tenerlo claro, ya en ese momento lo que tenemos es que ir hacia las acciones que están descritas en ese repertorio. Por ejemplo, cada vez que yo me sienta triste, voy a llamar a un amigo con el que he acordado que va a hacer mi apoyo. No dar cabida a nuestros estados de ánimo y para eso nada mejor que sumergirnos en grupos donde no haya espacio para ese estado de ánimo en particular. Su influencia, sus estados de ánimo, ¿verdad? Nos lleven a nosotros a contagiar ese estado de ánimo que nosotros queremos. Una cosa que la que debemos estar clara también es que debemos tener en cuenta la biologicidad. Revisar pues, si no tenemos una predisposición biológica, algún tipo de enfermedad que altere nuestra química cerebral y si es así, para ello entonces debemos tener un tratamiento médico que nos equilibre. Bueno, y por último, saber que no podemos evitar estar en un estado de ánimo. Siempre vamos a estar en un estado de ánimo. Lo más que podemos hacer es buscar en qué estado de ánimo queremos estar y tomar acciones para lograrlo. Así diseñamos nuestra
felicidad. Porque la felicidad no es un tema de intensidad, sino un tema de equilibrio, orden, ritmo y armonía, como decía Thomas Merton. La felicidad puede ser un continuo estar siendo, porque es un estado de ánimo en el que nosotros podemos diseñar, en el que nosotros queremos estar. No quiere decir que no aceptemos nuestros sentimientos, nuestras emociones cuando lleguen en su momento. Significa que cada vez que llega una situación desagradable, nosotros logramos llegar nuevamente a nuestro equilibrio para vivir de esta forma en felicidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.